Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Le damos las gracias por estar conectados con nosotros en este día y vamos a poner nuestro culto en manos de Dios. Vamos a dedicar este culto al Señor. Vamos a disponernos. Le invito a que allá donde usted está se ponga de pie y ore al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día que nos das. Gracias por darnos la oportunidad de, a la distancia, Señor, congregarnos en nuestras casas, estar, Señor, unidos en un mismo espíritu, en honor de tu nombre, en alabanza a tu nombre, Señor. Disponemos nuestros corazones para cantarte, para exaltarte, para alabarte, Señor. Pero también disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Entonces, ante este Dios todopoderoso, vamos a humillarnos y vamos a enaltecer su nombre. Cantemos a Dios. Anunciada fue la venida de un Salvador. Él resucitó, nos reconcilió con nuestro Dios. Del cielo descendió, por todos Él vino y se entregó. La muerte Él venció y toda la gloria sea a Él. Mi esperanza está en su salvación y su perdón. Con sus llagas Él nos dio sanidad y libertad. Del cielo descendió y por todos Él vino y se entregó. La muerte Él venció, toda la gloria sea a Él. En tu dolor nos sanó, vida eterna nos dio. Por ti Jesús, por ti Jesús, la opresión cesará, libertad reinará. Por ti Jesús, por ti del cielo descendió. Por todos Él vino y se entregó. La muerte Él venció, toda la gloria sea a Él. En tu dolor nos sanó, vida eterna nos dio. Por ti Jesús, la opresión cesará, libertad reinará. Por ti Jesús, tu dolor nos sanó, vida eterna nos dio. Por ti Jesús, la opresión cesará, libertad reinará. Por ti Jesús,
risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Una fe así parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Oremos una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por tu palabra que es fiel y verdadera y que es poderosa para hacernos como tu Hijo Jesucristo. Pido que tu Santo Espíritu que nos conoce, Señor, nos hable, que hable a esas áreas en las cuales necesitamos crecer, Señor. Ayúdanos, por favor, encomiendo en tus manos esta nueva serie que iniciamos hoy. Te pido que la bendigas, que bendigas a cada uno de los que vamos a predicar. Permite que seamos voz para tu pueblo, para nosotros mismos como predicadores, Señor. Háblanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿A cuánto les gustaría que Dios siempre les escuchara sus oraciones y les respondiera con un sí? Sin duda, yo creo que todos quisiéramos que el Señor respondiera afirmativamente a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. No siempre pasa, pero uno como que quisiera que siempre pasara. Pues bien, la Biblia nos muestra que hay un corazón al cual el Señor no resiste. Hay un corazón al cual el Señor es como si, discúlpeme, pero es así, es como si el Señor se debilitara. Es como si el Señor se enterneciera por ese corazón y termina contestando y otorgando la petición que le hace ese corazón. Como estaba diciendo en la oración, hoy iniciamos una nueva serie basada en el primer libro de Samuel. De hecho, la serie la he titulado así: Dios exalta y humilla. Y vamos a ver durante esta serie y la próxima, la del siguiente mes, la del mes de julio, vamos a trabajar el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel con este título que le di a la serie:
Dios exalta y humilla. ¿Dios por qué lo hace? ¿O Dios por qué exalta a unos y humilla a otros? Bueno, Dios lo hace porque Él es soberano, porque Él tiene el poder. Es más, Dios tiene el poder para levantar a los débiles y también tiene el poder para humillar y hacer caer a los poderosos. De eso trata el libro de Samuel. Es una historia, es un libro histórico para darle una lección al pueblo de Israel, que no deben ser altivos delante de Dios, que el camino para acercarnos a Dios es la humildad. Por eso le invito a que me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a arrancar con el capítulo 1, dice así. En la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sud, efraimita. Elcaná tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Otni y Finés, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? ¡Deja ya el vino! No, mi señor, no he bebido vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. Al día siguiente, madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Cuando Elcaná salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor,
Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcaná. Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Dijo Ana: Mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Mis amados, en este capítulo se nos narra cómo Ana le suplicó al Señor por un hijo. También se nos habla sobre la respuesta favorable de Dios. Y también nos dice la dedicación de Samuel al Señor, tal como Ana lo había prometido. De eso trata este capítulo. Y quiero que usted conserve esta palabra en su corazón. Por favor, nunca lo olvide. Dios cumple sus propósitos por medio de la oración. Escúchelo. Dios cumple sus propósitos por medio de la oración. Y a manera de aforismo, para los que les gusta tomar nota, escriba lo siguiente: en la oración hay descanso, respuesta y propósito. ¿Qué hay en la oración? Hay descanso, respuesta y propósito. Y yo creo que eso ya debe motivarnos a todos a orar. En medio de nuestras angustias, en medio de nuestras aflicciones, vayamos a orar. En medio de los problemas, en medio de la adversidad, ¿qué debemos hacer? Vayamos a orar. En medio de las cosas difíciles de nuestra vida, es más, en medio de las cosas imposibles de nuestra vida, vayamos a orar. ¿Por qué? Se lo repito, porque en la oración hay descanso, respuesta y propósito. Quiero ubicarlo rápidamente a manera de introducción lo que es el libro de Samuel. Bueno, el libro de Samuel en el Antiguo Testamento judío, o sea, en la Tanaj, es un solo libro, no es como en la Biblia cristiana, que por el volumen, porque este libro es bastante voluminoso, en las Biblias cristianas se dividió en 2 libros. Este libro nos narra la transición. Cuando hablo del libro me estoy refiriendo a los 2. Nos narra la transición de la época de los jueces o los caudillos de Israel a la época de la monarquía, la época en que se levantaron los reyes de Israel. Y se centra en 3 personajes principales, el libro de Samuel. Se centra en, obviamente, Samuel, Saúl y David. Este es un libro lleno de historias teológicas. ¿Qué son historias teológicas? Son historias que se narran para que nosotros conozcamos cómo es el pensamiento y el actuar de Dios. Cómo actúa Dios en medio de su pueblo. Y si hay un eje central que cubre estos 2 libros, es el título que le dimos a la serie: Dios exalta y humilla. Las 2 cosas. Algunos solamente hablan de que Dios exalta. Dios no solamente exalta. Por supuesto que Él puede exaltar y lo hace cuando Él quiere, pero también cuando Él quiere,
humilla. Por eso le dimos ese nombre a la serie. Cuando uno lee el capítulo 1, el que acabamos de leer, desligado del resto del libro, entonces uno podría creer que este libro solamente trata de la petición de Ana y la respuesta de Dios. Pero este libro va mucho más allá. El propósito de este libro es mostrarnos a Dios y su propósito eterno. Que Dios cumple sus designios y sus propósitos y utiliza la oración. Vea, el Señor usa nuestras oraciones. Escúcheme bien. El Señor usa sus oraciones y mis oraciones, cuando las hacemos bien, para cumplir sus propósitos. Es más, es el Señor mismo quien nos lleva a desear, a anhelar ciertas cosas, porque Él quiere cumplir ciertos propósitos y llevarse Él su propia honra, su propia gloria, su propio honor. Entonces quiero desarrollar en esta predicación que hemos titulado Dios oye a los humildes. Quiero hablarles sobre qué hacen las personas humildes. ¿Cómo ser una persona humilde? Porque es que Dios, ¿a quién oye? A los humildes. La Biblia dice que Dios oye a los humildes o se acerca a los humildes, pero a los altivos los mira de lejos. A los altivos el Señor los resiste, a los soberbios. Entonces, vamos a mirar qué hacen los humildes basados en el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Mire lo que dice el versículo 10 y 11. Con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Así que, ¿qué hacen los humildes? Número 1, los humildes claman. No solamente oran, sino que claman. Desde su corazón sale un clamor desgarrador. Como pudimos leer aquí en este capítulo, Ana se encontraba en angustia, resentida y deprimida. Ni siquiera quería comer. ¿Cómo le parece? Esa es la receta perfecta para el desastre. Año tras año, no se nos dice cuántos pasaron, año tras año, Penina, que era la otra esposa de Elcaná, recuerde que es Antiguo Testamento, Penina la ofendía, Penina la provocaba, Penina se burlaba de la esterilidad de Ana. Pero Ana, en medio de todo eso, en medio de su amargura, en medio de su resentimiento, en medio de su tristeza, Ana tomó una sabia decisión. En el versículo 10 que dice: con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Cuando la angustia llegue a su corazón, es tiempo de volver a la oración. Se lo repito, cuando la angustia llegue a su corazón, es tiempo de volver a la oración. En medio de su dolor, Ana se refugió en el Señor. Pregunto, ¿cómo fue esa oración de Ana? ¿Será que Ana ora como nosotros? Bueno, si usted detalló el pasaje, dice que Ana oró con gran angustia y aflicción, que oró con lloro y desconsuelo, que oró, vea, con voz suave. O sea, no tenemos necesariamente que gritar al orar. Podemos orar duro y podemos orar a grito entero. Por supuesto que podemos. Hay pasajes que nos muestran eso en la Biblia, pero no es, digamos, la norma. Aquí vemos que ella oró suavemente, con una voz suave. ¿Cómo más fue la oración de Ana? Con insistencia. Dice el texto que ella oró por largo rato. ¿Cómo más oró Ana?
con compromiso. Ana hizo un voto delante de Dios, se comprometió delante de Dios en medio de su clamor, en medio de su oración. Pero también Ana oró con una petición específica. Ella quería un hijo varón, así se lo pidió al Señor. Mis amados, ¿cómo son sus oraciones? Los humildes no reclaman, los humildes claman. Y ella se acercó según su corazón, con un corazón humilde. ¿Por qué muchas veces nosotros no vemos respuesta a nuestras oraciones? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué hay hermanos que dicen, no, pastor, yo oro? O hermanas, pastor, yo oro, yo le pido al Señor, yo le ruego, pero nada. Entonces es bueno preguntar, ¿cómo estamos orando? Yo en ningún momento quiero aumentar dolor ni sembrar culpa entre quienes han estado orando sin recibir respuesta. Pero a lo mejor no hemos recibido respuesta a nuestras oraciones porque no hemos orado como oró Ana. Es decir, hemos orado sí, pero sin angustia, sin mucha preocupación. Hemos orado sin lloros. O sea, no es que nos afane tanto esa situación que decimos me preocupa, pero no es que nos afane tanto porque ni siquiera hemos llorado por eso. Hemos llorado quizás divagando en nuestra mente. Hemos llorado por un tiempito y ya el Señor no me contestó, ya no le pido. Hemos orado quizás sin compromiso. Hemos orado quizás sin claridad. No hemos hecho peticiones específicas delante del Señor. Vea. Sabemos que lo que Ana está pidiendo es algo imposible, porque el texto nos deja ver claramente que ella es una mujer estéril. Así que lo que ella le está pidiendo al Señor es algo imposible. Pero eso es una demostración de fe. Cuando ella se acerca al Señor en oración es porque en verdad cree que el Señor le puede ayudar, le puede contestar. Ella sabe y así llamó a su Señor, lo llamó Todopoderoso. Ella entiende que su esterilidad, aunque fue permitida por Dios, Él es el único que la puede quitar, esa esterilidad. Y ella se acerca con confianza ante el soberano para que le ayude a cambiar algo que ni ella ni nadie sobre la faz de la tierra puede cambiar. Escuche lo siguiente. Dios nos permite imposibles para que reconozcamos su poderío. Se lo repito. Dios nos permite imposibles para que reconozcamos su poderío. ¿Cuáles son sus imposibles por los cuales usted debería clamarle a Dios? ¿Cuáles son esos imposibles? Piensa en aquellas situaciones que se han salido de control, que se han salido de sus manos y usted ya realmente considera que no hay nada que hacer. Usted puede clamarle al Señor. Vea que Ana pudo haberse quedado con su amargura. Ana pudo haberse enganchado en una pelea sin fin con Penina. Ana pudo haberse rendido ante su esterilidad. Pero ella decidió clamar al Señor. Una vez más le pregunto, ¿cuáles son sus imposibles? Amado, amada, clame al Señor con humildad, reconociendo que Dios es todopoderoso, reconociendo que Él tiene control absoluto de todas las cosas. Clámele al Señor, no como exigiéndole algo, sino rogándole. Escuche, no se amargue, no pelee, no se resigne, clame al Señor. Como número 2, ¿cómo actúan los humildes? Le dije que los humildes claman. Como número 2, los humildes, escúchelo, los humildes continúan. Los humildes continúan. Versículo 15 y 16 dice, bueno, lo ubico rápidamente en el texto. El sacerdote Elí, cuando vio orar a Ana, le dijo, usted está borracha, usted está ebria. Vea la respuesta de Ana. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza.
Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Escúcheme lo siguiente. Los propósitos de Dios siempre encontrarán oposición. Si no encuentra oposición, es que ese no es un propósito de Dios. Porque hay un ser, hay alguien, hay un ente malévolo, infernal, que quiere impedir que los propósitos de Dios se cumplan. Y Él utilizará circunstancias, Él utilizará personas, Él utilizará objetos, lo que sea necesario para impedir que los propósitos de Dios se cumplan. Y escúcheme, como el enemigo quiere que los propósitos de Dios no se cumplan, entonces nuestras oraciones también encontrarán oposición. Por estos días de pandemia, he sentido una gran oposición al orar. Se me ha dificultado, pero le he pedido al Señor que me ayude. Quizás algunos estén también batallando, porque si hay alguien que quiera oponerse a que el pueblo de Dios ore, es el maligno. También a veces nuestra propia carne, a veces los distractores del mundo se quieren oponer para que nosotros continuemos con los propósitos de Dios, con la oración. Imagínese que usted está orando toda consagradita, hermana, o mujer que me escucha. Usted está ahí en su habitación, quizás arrodilladita, orando. Usted le está contando al Señor sus cargas, sus penas, sus sufrimientos. Usted le está diciendo al Señor cómo se siente. Está conectada con la presencia de Dios. Y de repente llega ¿quién? Su esposo. Y llega malhumorado, llega molesto y le dice, ya deje esa bobada, deje de estar lamiendo ladrillos. Usted si molesta con esos lloriqueos, deje de molestar, vaya más bien y póngase a hacer oficio. ¿Cómo se siente usted? Yo creería que esas palabras podrían neutralizar la fe de cualquier mujer y de cualquier persona, por supuesto. Además, podría provocar reacciones hostiles, por supuesto, porque somos de carne y hueso, ¿cierto? Entonces usted se molesta y le dice más o menos algo así a su esposo. ¿Sabe qué? No me moleste, déjeme en paz. Si yo oro o dejo de orar, ¿a usted qué le importa? ¿Sí? Porque usted se molestó. Usted le dice, déjeme la vida tranquila. Yo creo que una respuesta así sería bastante común. Pero sin embargo, vemos que Ana, la oposición que ella está recibiendo va mucho más allá. El ataque que ella recibió fue más fuerte. No sé si usted lo notó. Vea la respuesta de Ana y para mostrarle lo grave o lo fuerte o lo cruel o lo difícil que fue el ataque del sacerdote Elí para con esta mujer que estaba orando. Versículo 16 dice así, en la Nueva Versión Internacional: no me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Se lo quiero leer también en la versión Reina Valera del 60. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Esta traducción de mala mujer o mujer impía, la palabra mala e impía, en el hebreo del Antiguo Testamento es hija de Belial. Entonces entendemos lo que Elí le quiso decir a Ana y que ella se sintió de alguna manera aludida.
Es como si Elí le hubiera dicho, usted es una hija del demonio, usted es una hija del diablo, usted es una borracha, usted es una mujer que ha perdido la compostura por el licor. Escúcheme lo siguiente, téngalo presente. La oposición no solo está en casa, también en el templo. Ana, qué tremenda la situación de Ana. Ana encontró oposición no solo en la casa, por medio de Penina, sino que también encontró oposición en el templo. ¿Cómo reaccionó Ana ante esta acusación? ¿Cómo reaccionó Ana ante este ataque, ante esta hostilidad? Bueno, Ana no se puso a decir como quizás de pronto algunos de nosotros hubiéramos reaccionado. Ana no dijo, ¡qué desgracia la mía! Estoy en casa y me ataca Penina. Y si vengo al templo, entonces me ataca el sacerdote Elí. ¿Cierto que ella no contestó así? No, ella no contestó así. Ana, en lugar de eso, reaccionó con amabilidad, reaccionó con humildad y reaccionó con respeto. ¿Notan lo que puede hacer la oración? ¿Por qué Ana ahora está así? Antes no estaba así, antes de orar no estaba así. Antes de orar estaba resentida, amargada, deprimida y ni siquiera quería comer. Pero ahora, luego de que ella ha orado, ahora le puede contestar con humildad, con amabilidad, con sencillez al sacerdote Elí. Escúcheme, hay gente que ora, pero no se le nota. Hay gente que ora, pero no se le nota. Hay cristianos y cristianas que son buenos para orar, pero ante la menor provocación reaccionan con mucha maldad. Son irascibles, en últimas, no son humildes. Ana respetó al sacerdote Elí porque reconocía que él era una autoridad y mansamente le explicó lo que ella estaba haciendo. Le dice, no me tenga por una mujer del maligno, del demonio. No, sacerdote, yo estoy desahogando mi dolor y mis penas delante de mi Dios. Escúcheme, por favor. Los humildes de corazón continúan en oración a pesar de la oposición. Se lo repito. Los humildes de corazón continúan en oración a pesar de la oposición. Y por favor, préstele atención a esto. En su vida de oración y en su peregrinaje cristiano va a tener mucha oposición. Este caminar con Cristo es difícil. Este caminar con Cristo no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo caminaría con Cristo. Y es en medio de la oposición que nosotros debemos llenarnos de humildad, pero también de tenacidad para continuar. A usted se le van a presentar muchas peninas, sí, peninas que le van a provocar. A usted se le van a presentar en su camino, en su peregrinaje cristiano, se le van a presentar muchos sacerdotes Elís. ¿Usted cómo va a reaccionar? ¿Usted será que va a abandonar la fe? ¿Será que va a abandonar la oración? En medio de la crítica, continúe con el Señor. En medio de la oposición, aférrese al Señor. Eso lo hace una persona humilde. Y entonces Ana continuó. No solo clamó, sino que continuó. Ella recibió paz y permaneció en esa paz. Y por eso vemos que regresa a casa toda tranquila. Y vea, tanta paz tuvo que se volvió a acostar con su esposo. Y allí quedó embarazada. Así que les he dicho dos reacciones o dos acciones que tienen los humildes. Los humildes claman y los humildes continúan. Claman en medio de su dolor y continúan en medio de la oposición. Y número 3, ¿qué hacen los humildes? Los humildes cumplen. Cumplen. Vamos a leer versículos 27 y 28. Dice así:
Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Míreme por favor. Hay gente que en medio de sus dolores, en medio de sus aflicciones, en medio de sus angustias, le hacen promesas al Señor para lograr algo de Él. Y como el Señor es bueno, como el Señor es compasivo, entonces el Señor les otorga, les concede esa petición. Y no pocos, sino que muchos se les olvida o se hacen los olvidadizos y no cumplen sus promesas al Señor. Ese no fue el caso de Ana. Ana no solo prometió, Ana cumplió. Si quiere, dígaselo al que tiene a su lado, dígaselo a su esposo, a su esposa, a su hijo, dígaselo a su papá. Ana no solo prometió, Ana cumplió. Ahora, este pasaje, algunos predicadores de la prosperidad lo utilizan para sacar provecho, para defender la falsa doctrina de pacte con Dios. Quiero dejar algo muy claro. Ana no tenía por qué hacer esa promesa. Ella no estaba obligada a prometerle eso al Señor. Ella no estaba obligada a dedicar a su hijo. Si el Señor le contestaba, ella no estaba obligada a dedicar su hijo al Señor. Esa fue una oración espontánea. Nadie la obligó. No la obligó el sacerdote Elí. No la obligó su esposo Elcaná. No, fue una oración motivada del corazón. Pero escúcheme, el resto de la narrativa bíblica nos enseña que esta oración que hizo Ana, el mismo libro nos lo dice, esta oración provenía del mismo cielo. Fue el cielo el que puso esa oración en el corazón y en la boca de Ana. El Señor la motivó a orar de esa manera. ¿A usted no le parece bonito? Aquí Dios mismo ayudó a Ana a orar. El cielo estaba dirigiendo ese corazón humilde, ese corazón sencillo para que orara de esa manera. Ana no sabe lo que está haciendo. Ella no sabe, bueno, está saliendo de su corazón, pero ella no sabe las implicaciones de esa dedicación. Cuando ella ora, ella le dice en su oración: Señor, si me das un hijo varón, yo te lo dedicaré a ti para toda la vida. Ana no sabe que ella lo que está haciendo tiene un eco en la historia nacional del pueblo de Israel. Ana no sabe lo que en últimas está haciendo. Ella está clamando por un niño y decide ofrecérselo al Señor. Pero ella ignora lo que el Señor hará de ese hijo, de ese niño. Ella no sabe que ese niño será el último juez de Israel. Ella no lo sabe. Ella no sabe que ese niño se va a convertir en sacerdote, será profeta y hará las veces de primer ministro de Israel. Ella no lo sabe. Ella está ofreciendo algo y entonces la oración y el deseo de esta mujer se encuentra con el propósito de Dios. Dios cumpliendo sus propósitos por medio de la oración de una mujer humilde. Es el cielo el que está orquestando esta oración, esta petición. Y esta mujer no solo oró comprometiéndose, sino que también cumplió. Vemos aquí en este pasaje que Dios está exaltando a una mujer. Sobre todo lo digo así fuerte para los que dicen que la Biblia es machista. Aquí Dios está exaltando a una mujer. La está exaltando por encima de su rival Penina y por encima de la autoridad religiosa. La está exaltando por encima del sacerdote Elí. Incluso la está exaltando por encima
de dos personajes que se mencionaron en este capítulo 1, que ya se va a ampliar un poquito más en los próximos capítulos. Ofni y Finés, hijos del sacerdote Elí, que sí eran unos hijos de Belial. A ellos en el capítulo 2 se les llama impíos, hijos de Belial. Elí, que es el que está recibiendo ahorita al niño, él no sabe que ese niño va a ser su sucesor. Y él no sabe que ese niño va no solo a sucederlo, sino que va a impedir de alguna manera que sus hijos los sucedan al sacerdote Elí. Porque los hijos del sacerdote Elí, que son hijos de Belial, van a ser cortados por su pecado. Dios los va a cortar. Es que una y otra vez en las Sagradas Escrituras se ve este principio. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Quisiera hacerles esta pregunta. ¿Será fácil para Ana entregar a su hijo? ¿Será que no le va a costar? Vea, mis amados, fue muy duro, fue muy difícil. Los comentaristas dicen que más o menos 2 o 3 años tenía Samuel, el niño Samuel, cuando Ana lo llevó nuevamente a Silo y se lo entregó al sacerdote Elí. Y lo entregó para siempre. Esa fue su promesa, ese fue su voto. Y ella lo está entregando. ¿Cómo está el corazón de Ana? Tuvo que haber sido muy difícil. La renuncia era muy grande. Pero como ella se comprometió, ella cumplió. Pero escúcheme. Cumplir al Señor cuesta, pero bien vale la pena. Se lo repito, cumplir al Señor cuesta, pero bien vale la pena. Aparte de engrandecer a Samuel, lo cual tuvo que haber llenado de orgullo el corazón de Ana, el Señor le concedió a esta mujer que tenía un vientre estéril, le concedió tener más hijos. Ella no se quedó sola. Le leo capítulo 2, versículos 18 al 21. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. O sea, Ana lo veía cada año, a su propio hijito lo veía cada año. Versículo 20. Elí entonces bendecía a Elcaná y a su esposa diciendo: que el Señor te conceda hijos de esta mujer, a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaban a su casa. El Señor bendijo a Ana, de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo, Samuel crecía en la presencia del Señor. Por eso le repito, cumplir al Señor cuesta, pero bien vale la pena. El Señor engrandeció, el Señor exaltó a esta mujer en medio de lo imposible. El Señor hizo un milagro portentoso, le dio vida a un vientre estéril para que pudiera concebir. Y ahora vemos cómo termina la historia de Ana, llena de hijos, feliz, porque ella le cumplió al Señor. Quisiera preguntarle, ¿será que las bendiciones que el Señor le ha concedido a usted, en lugar de acercarlo a Él, en lugar de consagrarlo más a Él, han hecho que usted se aleje? Porque hay hermanos que oran y claman por algo y quizás se comprometen con el Señor, o bueno, se supone que estamos comprometidos con el Señor, pero hasta el momento en que el Señor cumple eso. Porque cuando cumple eso el Señor, entonces son muchos los que abandonan, son muchos los que se apartan, son muchos los que se van detrás de su bendición, sea un bebé, sea un trabajo, sea lo que sea. ¿Cómo está usted? ¿Le está cumpliendo al Señor? Los humildes cumplen su palabra, cumplen su compromiso delante de Dios.
vemos que aquí se está entretejiendo la historia del pueblo de Israel. Les repito, el capítulo 1 no se trata de Ana. El capítulo 1 se trata de los propósitos de Dios. Dios quiso bendecir a esta mujer. La arrinconó por medio de una dificultad. Es más, por medio de una imposibilidad, permitió que ella fuera estéril, para que ella se humillara, para que ella clamara, para que ella continuara, para que ella cumpliera. Porque el Señor no solamente estaba pensando en Ana, estaba pensando en todo el pueblo de Israel. Estaba pensando en el pueblo de Dios. Estaba entretejiendo y estaba construyendo su propia historia. Y vemos que el pueblo de Israel fue bendecido a causa de Samuel, quien fue juez, profeta y sacerdote, tal cual lo fue nuestro Señor Jesucristo. Líder, sacerdote, rey. Qué lindo. Así que podemos ver en esta historia a Cristo Jesús, quien también vino en medio de la imposibilidad, quien también vino en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, porque el Señor, el Padre, quería preparar la salvación de la humanidad. Así que, mis amados, Dios quiere cumplir sus propósitos y nos quiere utilizar a nosotros. Unámonos a los propósitos de Dios. Clámele al Señor. No se deje doblegar por las circunstancias. Usted no sabe lo que el Señor quiere hacer por medio de las oraciones que Él mismo quiere poner en su corazón. Pero dispóngase, no se deje apabullar del enemigo, de las circunstancias, del alrededor, de la gente. Clámele al Señor. Ana clamó y el Señor la escuchó. Si nosotros clamamos, el Señor nos escuchará. Oremos. Señor, muchas gracias por esta tu palabra. Gracias porque por medio de ella traes confianza, traes seguridad, traes esperanza a nuestras vidas, Señor. Te bendigo por esta palabra y te pido que ella traiga bendición a nuestras vidas. Permite, Padre, que en esta semana sigamos masticando, sigamos meditando y reflexionando en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a continuar en la oración. Ayúdanos a clamar, no a reclamar. Ayúdanos con un corazón humilde a acercarnos a tu presencia. Ayúdanos con humildad a reaccionar en casa y fuera de ella cuando nos provoquen. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestros votos, nuestras promesas a ti, Señor. Guárdanos de ser ligeros, guárdanos de prometer para no cumplir, Señor. Ayuda, por favor, a tu iglesia. Y gracias, Señor, porque tú pones tus ojos en los sencillos, en los humildes de corazón. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, mis amados, gracias por este tiempo. Les animo a que no bajemos la guardia, continuemos en nuestra fe, continuemos en el Señor. Les amamos, les extrañamos mucho, estamos orando por ustedes, estamos orando por toda la iglesia. Saludos de todo el cuerpo pastoral, saludos del pastor William, su esposa, del pastor Isidoro y su esposa, de Panchita, de mi esposita que hoy no dirigió el culto. Saludos, los queremos mucho, sigamos adelante. Confiamos en el Señor que esto va a pasar cuando Él así lo determine y nos podremos reunir. Tan pronto pase la restricción de salir, algunos tienen permiso para salir, no todos. Cuando todos tengamos permiso para salir, estaremos coordinando una agenda de visitas porque queremos estar cerca de ustedes, queremos ir a sus casas, bueno, los que quieran recibirnos. Queremos orar con ustedes. Sigamos en esa misma tónica y confiemos en el Señor
que Él está al control de toda la situación. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga.